Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sabemos que está causando mucha preocupación y bueno, es el futuro de los venezolanos en Estados Unidos, ¿no? Después de este anuncio sobre el fin del TPS. Así es. Más de 600,000 personas que podrían estar en riesgo de deportación. Sí, sí, una situación bastante complicada. Para este deep dive nos vamos a basar en información de CNN en español y el Nuevo Herald para comprender mejor las opciones que tienen estos venezolanos. Ajá. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué significa realmente el fin del TPS? Bueno, el TPS, ¿no? El estatus de protección temporal se le otorgó a los venezolanos allá por el 2021 con la administración Biden, ¿no? Y luego se extendió. Ah, Pero ahora, bajo la administración Trump, se ha decidido que se le ponga fin. claro. Lo que significa que quienes estaban beneficiando de estas protecciones, pues van a perder su estatus legal y podrían enfrentar la deportación. Y las fechas límites se acercan, ¿no? Septiembre para el TPS otorgado en el 2021 y abril para la extensión del 2023. Es una situación sin duda angustiante. Sí. Enfrentar la posibilidad de volver a un país en crisis después de haber construido una vida en Estados Unidos debe ser abrumador. Totalmente. Pero bueno, ¿qué opciones tienen realmente? CNN en español menciona tres caminos principales: asilo, residencia a través del matrimonio y la visa U para víctimas de crímenes. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, empecemos por el asilo. Imagínate que eres un periodista venezolano que ha criticado abiertamente al gobierno de Maduro. Ajá. Tu vida corre peligro si regresas a Venezuela. Este es un ejemplo de una situación en la cual el asilo podría ser una opción viable. O sea, si un venezolano puede demostrar, digamos, que su vida corre peligro en Venezuela, debido a la situación política y social, podría tener bases para solicitar asilo, ¿correcto? Correcto. La clave está en demostrar un temor fundado a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Ya veo. Y dentro del asilo, hay diferentes caminos que se pueden tomar. Sí, existen dos tipos de asilo, ¿no? El asilo afirmativo y el asilo defensivo. Ajá. El asilo afirmativo es para quienes aún no están en proceso de deportación, mientras que el defensivo es para quienes ya se encuentran en dicho proceso. Entiendo. Supongo que cada caso es único y se necesita una evaluación individual, ¿no? Yeah. Con un abogado de inmigración para determinar qué tipo de asilo es el más adecuado. Por supuesto. Pasemos ahora a la segunda opción que menciona CNN. La residencia, a través del matrimonio, con un ciudadano residente estadounidense. Ajá. Esta es una posibilidad que muchos consideran, pero hay que tener en cuenta que el proceso puede ser complejo, especialmente para quienes se encuentran en Estados Unidos sin documentación legal. ¿Y por qué es más complejo para ellos? Porque en algunos casos la ley exige que la persona indocumentada salga del país durante el proceso de solicitud de residencia. Oh, wow. Esto implica, pues imagínate, un riesgo enorme, ¿no? La posibilidad de no poder regresar a Estados Unidos. Claro. Imagínate tener que separarte de tu pareja por un tiempo indefinido sin saber si podrás volver a estar juntos en Estados Unidos. Es una decisión desgarradora. Y además del aspecto legal, está el impacto emocional de esa separación. Bueno, pasemos a la tercera opción. La visa U, que bueno, está dirigida a víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos. Me llama la atención, ¿no?, que se necesite haber sido víctima de un delito para poder acceder a esta protección. Sí, es una situación, digamos, paradójica, ¿no? Sí. La visa U está diseñada para quienes han sufrido un crimen en Estados Unidos y han colaborado con las autoridades en la investigación. Piensa, por ejemplo, en una persona que ha sido víctima de violencia doméstica y ha ayudado a la policía a capturar al agresor. Claro, o sea, ese sería un caso que podría calificar para la visa U. ¿Hay algún límite en cuanto al número de visas U que se otorgan cada año? Sí, solo se conceden 10,000 visas U al año, lo que la convierte en una acción muy competitiva. Ahora bien, el nuevo Herald amplía el panorama y menciona otras opciones para los venezolanos que buscan evitar la deportación. Correcto. El nuevo Herald nos habla de una variedad de visas de no inmigrante e inmigrante, Ajá. que ofrecen diferentes caminos para obtener un estatus legal en Estados Unidos. Comencemos con las visas de no inmigrante. ¿Qué tipo de opciones se mencionan en el nuevo Herald? El nuevo Herald menciona varias como la H-1B para profesionales especializados, la H-2B para trabajos temporales no agrícolas, la Jorim-1 para intercambio cultural, la ONU para personas con habilidades extraordinarias y la P-1 para deportistas y artistas. Es decir, si un venezolano es un experto en tecnología o un científico destacado, podría explorar la posibilidad de una visa H-1B o una A1,
¿verdad? Exactamente, si cumplen con los requisitos específicos y cuentan con el apoyo de un empleador, que los patrocine estas visas podrían ser una alternativa. Y en cuanto a las visas de inmigrante, ¿cuáles destaca el nuevo Herald? El nuevo Herald menciona algunas como la visa EB2 en EWO para profesionales con habilidades excepcionales que benefician a Estados Unidos, la visa EB1 para personas con logros extraordinarios en su campo y la visa EB3 para trabajadores calificados o no calificados que cuentan con una oferta de trabajo de un empleador estadounidense. Entonces, si un venezolano ha hecho un descubrimiento científico importante o ha ganado un premio internacional en su área, la visa EB1 o la EB2 en EW, podrían ser opciones a considerar. Sí, esas visas están diseñadas para atraer talento e innovación a Estados Unidos, pero al igual que con todas las visas, es fundamental cumplir con los requisitos específicos y contar con la asesoría de un abogado especializado en inmigración. Es un punto clave que has mencionado varias veces, la importancia de buscar asesoría legal profesional en un tema tan complejo como este. No se puede improvisar. Absolutamente, un abogado especializado en inmigración puede analizar cada caso individualmente, determinar qué opciones son viables y guiar al solicitante durante todo el proceso. No hay que olvidar que estamos hablando del futuro de miles de personas. Y hablando del panorama general, CNN en español destaca las críticas de defensores de la inmigración y políticos que apoyan la protección continua para los venezolanos. Y si hay una gran preocupación por el impacto humanitario de esta decisión, muchos argumentan que enviar a estas personas de vuelta a Venezuela en este momento es poner sus vidas en peligro. ¿Y qué dicen las voces dentro de Venezuela sobre esta situación? CNN en español recoge la opinión de líderes de la oposición venezolana, quienes, si bien reconocen la necesidad de Estados Unidos de controlar sus fronteras, hacen un llamado a que se busquen mecanismos de protección para quienes huyen de la crisis en su país. Es un tema que tiene muchas aristas y genera debate tanto dentro como fuera de Venezuela. Pero más allá de las discusiones políticas, hay historias de vida que nos ayudan a comprender la dimensión humana de esta situación. CNN en español menciona el caso de una familia venezolana que llegó a Estados Unidos hace 5 años. Los padres obtuvieron el TPS, encontraron trabajo y sus hijos se adaptaron a la vida en Estados Unidos. Ahora enfrentan la posibilidad de tener que desarraigar a sus hijos, que se sienten más estadounidenses que venezolanos. Esa historia es desgarradora. Me imagino la angustia que deben estar sintiendo esas familias, la incertidumbre de no saber qué les depara el futuro. Y no solo es la angustia de la posible deportación, sino también el impacto en sus vidas cotidianas. Piensa en la pérdida del permiso de trabajo. Muchos venezolanos con TPS tienen trabajos esenciales en sectores como la salud, la construcción y la agricultura. ¿Te refieres a que su salida del mercado laboral podría afectar a la economía estadounidense? Exactamente, podría generar escasez de mano de obra en sectores clave, afectando la productividad, y el crecimiento económico es un efecto dominó que va más allá de la comunidad venezolana. Y por supuesto no podemos olvidar el impacto emocional y psicológico en las familias, el miedo a la separación, la incertidumbre, el estrés de no saber qué va a pasar. Es una situación que genera ansiedad y desesperación. Muchos venezolanos han construido una vida en Estados Unidos, tienen hijos que han nacido o crecido aquí. Y hablando de los jóvenes que han crecido en Estados Unidos, recordemos el caso que mencionaba CNN en español. El del joven que llegó a Estados Unidos con sus padres cuando era niño. Para él, Venezuela es un país que prácticamente no conoce. Es un caso que nos lleva a la situación de los Dreamers venezolanos jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, se educaron aquí, hablan inglés perfectamente y se sienten parte de la sociedad estadounidense, pero no tienen un estatus legal que les permita quedarse. Es una situación compleja y llena de matices. Volviendo a las opciones que tienen los venezolanos para evitar la deportación, recordemos que el nuevo Herald menciona una variedad de visas tanto de inmigrante como de no inmigrante. Profundicemos un poco más en algunas de estas opciones. Por supuesto, empecemos con la visa H1B, que está diseñada para profesionales especializados. Para que te hagas una idea, imaginemos a una ingeniera venezolana que trabaja en una empresa tecnológica en Silicon Valley. Si esa empresa está dispuesta a patrocinarla, ella podría solicitar la visa H1B para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Correcto. Exacto. El empleador debe demostrar que la persona tiene las habilidades y la experiencia necesarias para el puesto y que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para ocuparlo. Entiendo, pero ¿qué pasa con los venezolanos que no tienen un trabajo especializado? ¿Qué opciones tienen? En ese caso, podrían explorar la visa EB3, que está dirigida a trabajadores calificados y no calificados. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imaginemos un restaurante venezolano en Miami que necesita contratar a un cocinero. Si el restaurante puede demostrar que no hay cocineros estadounidenses disponibles para ese puesto, podría patrocinar a un cocinero venezolano para que obtenga la visa EB3 y trabaje legalmente en el restaurante. Es una opción interesante para quienes tienen experiencia en un oficio o profesión específica. Sí, pero hay que tener en cuenta que el proceso de solicitud de la visa EB3 puede ser largo y complejo, y no olvidemos la visa EB2, EIW, que está dirigida a profesionales con habilidades excepcionales que benefician a Estados Unidos.
¿Quiénes podrían ser candidatos para esta visa? Piensa en un científico venezolano que ha desarrollado una nueva técnica médica que podría salvar vidas o en un artista venezolano cuyas obras han sido reconocidas internacionalmente. Es decir, personas cuyo talento y conocimiento aportan un beneficio claro a la sociedad estadounidense. Exactamente. La visa IB2 EIW busca atraer a personas que puedan contribuir al progreso y la innovación en Estados Unidos. Y no olvidemos la opción del asilo, que es fundamental para aquellos venezolanos que temen regresar a su país debido a la persecución política. Por supuesto, pero es importante recalcar que obtener el asilo es un proceso complejo y que no basta con simplemente decir que no se está de acuerdo con el gobierno venezolano. ¿Qué se necesita para tener éxito en una solicitud de asilo? Se necesitan pruebas sólidas de que la persona enfrenta un riesgo real de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. ¿Qué tipo de pruebas podrían ser esas? Podrían ser informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, artículos de prensa que documenten la persecución de personas con perfiles similares al de solicitante, testimonios de testigos, entre otros. Es un proceso que requiere una preparación cuidadosa y la asistencia de un abogado especializado en asilo. Sin duda, y hay que tener en cuenta que el proceso de solicitud de asilo puede tomar varios años y que no hay garantía de que sea aprobado. Es una situación que genera mucha incertidumbre y ansiedad para los solicitantes. Y hablando de incertidumbre, la residencia a través del matrimonio también presenta desafíos, especialmente para quienes se encuentran en Estados Unidos sin documentación legal. Exactamente como mencionamos antes, en algunos casos la ley exige que la persona indocumentada salga del país durante el proceso de solicitud de residencia con el riesgo de no poder regresar a Estados Unidos. Es una decisión difícil de tomar, separarse de tu pareja por un tiempo indefinido sin saber si podrás volver a estar juntos en Estados Unidos y si la persona que está en proceso de deportación se casa con un ciudadano estadounidense. Eso cambia algo. La ley establece que si una persona indocumentada se casa con un ciudadano estadounidense, debe solicitar primero un permiso especial llamado libertad condicional, antes de poder solicitar la residencia legal. ¿Y cómo funciona este proceso? La persona indocumentada debe salir de Estados Unidos y solicitar la libertad condicional desde el extranjero. Si la solicitud es aprobada, podrá regresar a Estados Unidos y continuar con el proceso de residencia. Pero, ¿qué pasa si la solicitud de libertad condicional es rechazada? En ese caso, la persona no podrá regresar a Estados Unidos y su proceso de deportación continuará. Es un riesgo enorme. Y para terminar con las opciones que hemos estado analizando, hablemos de la visa U, que está dirigida a víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos. ¿Qué tipo de crímenes califican para esta visa? La lista es extensa e incluye delitos como violencia doméstica, agresión sexual, secuestro, tráfico de personas, extorsión, entre otros. Entiendo, pero ¿qué pasa si la víctima no denunció el crimen en su momento? Aún podría solicitar la visa U. Sí, aún podría ser elegible si puede demostrar que ha sufrido un daño sustancial como resultado del crimen y que ha cooperado con las autoridades en la medida de lo posible. Es importante que las víctimas sepan que tienen esta opción disponible incluso si no denunciaron el crimen en su momento. Pero recordemos que solo se conceden 10,000 visas U al año, lo que la convierte en una opción muy competitiva. Es cierto, la demanda es alta y el proceso puede ser complicado. Por eso es fundamental contar con la asesoría de un abogado especializado en visa U para aumentar las posibilidades de éxito. Un abogado con experiencia puede guiar al solicitante a preparar la documentación necesaria y presentar el caso de la manera más sólida posible. En resumen, hemos visto que la situación de los venezolanos tras el fin del TPS es compleja y llena de desafíos, pero hay opciones disponibles. Exacto. Cada caso es único y requiere una evaluación individual con la ayuda de un profesional legal. Es fundamental informarse bien, explorar las diferentes alternativas y buscar la asesoría adecuada. Y no olvidar que la comunidad venezolana no está sola en esta lucha. Hay organizaciones y personas que están trabajando para defender sus derechos y brindarles apoyo en este momento difícil. La solidaridad es fundamental en momentos de crisis. Y en el caso de los venezolanos en Estados Unidos, la solidaridad se ha manifestado de diversas formas, desde la asistencia legal hasta el apoyo emocional y la creación de espacios de encuentro. Es alentador saber que hay redes de apoyo que se activan para ayudar a quienes lo necesitan. Y en la tercera parte de nuestro Deep Dive analizaremos las perspectivas a futuro para los venezolanos en Estados Unidos y exploraremos algunas iniciativas que se están llevando a cabo para brindarles apoyo y protección. Hemos analizado las opciones, las historias, la incertidumbre. Pero ahora quiero mirar hacia adelante. ¿Qué futuro les espera a los venezolanos en Estados Unidos después del fin del TPS?
Es la pregunta del millón, ¿verdad? Ya. Y la respuesta, desafortunadamente, no es sencilla. Mucho dependerá del panorama político, ¿no? Y de las acciones que pueda tomar el Congreso en los próximos meses. CNN en español menciona que algunos políticos están buscando una solución permanente para los venezolanos con TPS. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Sí, hay congresistas, especialmente en Florida, que están impulsando una legislación que les brindaría un camino hacia la residencia permanente, ¿no? Imagina, por ejemplo, una ley que les permita solicitar la Green Card si cumplen con ciertos requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Se habla de requisitos como un tiempo mínimo de residencia en Estados Unidos, la comprobación de antecedentes penales limpios, el pago de impuestos, entre otros. Suena prometedor, pero ¿qué tan realista es que se apruebe una ley así? Esa es la gran incógnita. Dependerá, ¿no?, del equilibrio de poder en el Congreso y de la voluntad política para abordar la situación de los venezolanos, en la presión de los grupos de defensa de los inmigrantes y la movilización de la comunidad venezolana serán claves. Entonces la lucha no termina aquí. No. Los venezolanos tienen que seguir alzando su voz, haciéndose escuchar. Exacto. La participación ciudadana es fundamental para influir en las decisiones políticas, ¿no? Asistir a marchas, contactar a sus representantes en el Congreso, compartir sus historias en los medios, todo eso puede marcar la diferencia. Mientras tanto, ¿qué pueden hacer los venezolanos para prepararse ante un posible futuro sin TPS? ¿Qué consejos les darías? Lo primero es no perder la calma, informarse bien, buscar asesoría legal de confianza y explorar todas las opciones que hemos mencionado, ¿no? Desde las visas hasta la posibilidad de asilo. El nuevo Herald también insiste en la importancia de consultar con un abogado especializado en inmigración. Sí, un abogado puede analizar cada caso, identificar las mejores estrategias y guiar a la persona durante todo el proceso. Es como tener un mapa en un territorio desconocido. Y supongo que también es fundamental tener toda la documentación en orden. Por supuesto, pasaportes vigentes, certificados de nacimiento, matrimonio, antecedentes penales, todo eso debe estar actualizado y disponible, ¿no? En estos casos, un solo papel puede hacer la diferencia. Y no olvidemos el aspecto emocional. Esta situación debe generar una enorme carga de estrés e incertidumbre. Tienes toda la razón. Es fundamental buscar apoyo emocional, ¿no? Ya sea de familiares, amigos o grupos de apoyo. Hay organizaciones que brindan asistencia psicológica a la comunidad inmigrante. ¿Podrías mencionar algunas de estas organizaciones que ofrecen apoyo a los venezolanos? Claro que sí. El Foro Nacional de Inmigración, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, son algunas de las organizaciones que trabajan a nivel nacional. Y en muchas ciudades hay organizaciones locales que ofrecen ayuda específica a la comunidad venezolana. Es importante que los venezolanos sepan que no están solos, que hay personas y organizaciones dispuestas a ayudarlos a navegar por ese proceso tan complejo. Exactamente. La solidaridad es un salvavidas en momentos de crisis, ¿no? Y la comunidad venezolana ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y apoyo mutuo. Eso me da mucha esperanza. Hemos recorrido un largo camino en este Deep Dive, analizando las opciones, los desafíos, las historias. ¿Con qué ideas clave te gustaría que se quedaran nuestros oyentes? En primer lugar, que el fin del TPS es una realidad que afecta a miles de venezolanos, pero no significa el final del camino. Hay opciones, hay caminos que se pueden explorar. Es fundamental informarse bien, buscar asesoría legal de confianza, tener la documentación en orden y, sobre todo, no perder la esperanza. Y recordar que la participación ciudadana es crucial para influir en las decisiones políticas. La lucha continúa y la comunidad venezolana tiene que seguir alzando su voz. Este Deep Dive ha sido una inmersión profunda en la situación de los venezolanos tras el fin del TPS. Esperamos que la información y el análisis que hemos compartido les sean de utilidad. Recuerden que estar bien informados es el primer paso para tomar decisiones inteligentes y construir un futuro mejor. Y no olviden suscribirse al podcast Noticiero en YouTube para más análisis a fondo sobre temas de actualidad. Hasta la próxima.